que Drake fue etiquetado como la vergüenza de su legendaria familia de cazadores de dragones, un hombre nacido en la grandeza que fracasó al no despertar y no poder usar aura, considerado inútil, fue exiliado sin dudarlo, rechazado por el mismo linaje que debía protegerlo. Ese rechazo se convirtió en el combustible de la obsesión de su vida, superar a todos los que lo despreciaron. En su implacable búsqueda de poder, sé que obtuvo una reliquia antigua lo suficientemente poderosa como para llamar la atención del emperador, quien, al verlo como una amenaza, envió a su mejor escuadrón de eliminación para cazarlo. Sé que intentó huir, pero lo alcanzaron, enfrentando una muerte segura, su voluntad de vivir estalló y superó sus límites, masacrando él solo al escuadrón de élite. Aunque la batalla lo dejó mortalmente herido, cuando su vida se desvanecía, un misterioso poder antiguo respondió a su determinación y le ofreció un trato. Sé que aceptó sin dudar y, al abrir los ojos, se encontró renacido en su cuerpo más joven, con una segunda oportunidad para reescribir su destino. A Zeke le cuesta creer que haya regresado al pasado, pues la sensación de haber sido apuñalado múltiples veces aún permanece en su mente. Tras observar a su alrededor durante un minuto, se da cuenta de que ha vuelto a la cuna, una institución de entrenamiento del linaje Drake. Al parecer, la familia Drake es una de las 3 grandes casas. Uno de sus miembros, Terakan Drake, es conocido como el héroe que salvó el continente tras matar al dragón maligno Bahamut hace 1000 años. Los descendientes de Terrión fueron quienes más tarde fundaron la casa Drake, que aún perdura hasta el presente, y existe una razón clara para ello, pues se cree que todos los de la sangre Drake poseían la bendición del aura por ser sus descendientes. Por eso siempre podían despertar su aura y convertirse en caballeros, todos excepto Seke. Sé que está recostado en su cama cuando de repente ve una extraña ventana virtual que le informa que el sistema de administración está iniciándose. Sé que se levanta de inmediato y, mientras aún está confundido, el sistema dice que el alma del despertado ha sido confirmada. Al parecer, su alma recibió la voluntad del dragón anciano y se fusionó completamente con ella. El sistema le da la bienvenida antes de activar la ventana de estado para que Seke pueda ver correctamente la información. En la ventana de estado, Seke es clasificado como administrador de bajo rango, con la clase establecida como sanador. Hay varias habilidades relacionadas con su clase, como curación, mente serena, recuperación de vigor y sentidos aumentados. También hay habilidades normales como puñalada precisa y golpe crítico, pero todas están en nivel principiante. Resulta que también hay una habilidad dracónica disponible, pero aún no puede acceder a ella porque necesita 10 puntos y actualmente no tiene ninguno. Sé que queda impresionado con toda la ventana, ya que es fácil de manejar, como en los videojuegos. Su mente se centra en la parte dracónica y recuerda lo que su maestra solía decirle sobre los pueblos antiguos y cómo se clasificaban según en qué eran buenos. Cada una de esas clases entrenaba técnicas especializadas llamadas habilidades. Mientras entrenaba con su maestra, ella le explicó que podía usar habilidades de curación porque pertenecía a la clase de sanador. En aquel entonces, ella no tuvo piedad y casi lo entrenó hasta la muerte. Como el sistema ya lo clasifica como sanador, decide probarlo para ver si lo que dice la ventana es cierto. Aparentemente, en su vida pasada se convirtió en un verdadero sanador después de que su salón del éter fue desbloqueado. Esta vez, sé que se da cuenta de que el salón del éter ya está desbloqueado y finalmente comprende que, aunque dejó su vida pasada, por alguna razón regresó al pasado con todas sus habilidades y recuerdos intactos. Sé que se alegra de esto porque se encuentra en una posición mucho mejor que antes, sabe que debe entender cómo funciona. Todo si quiere maximizar sus habilidades. Antes de poder hacerlo, su asistente toca la puerta preguntando si está ahí. Sé que se queda en silencio para engañarlo, pero el asistente es lo bastante astuto para saber que solo está bromeando. Por otro lado, sé que entra en pánico por la ventana de estado, temiendo que el asistente entre y empiece a hacer preguntas al respecto. Al no recibir respuesta, el asistente lo ignora y entra en la habitación. Decker expresa su decepción porque sé que aún no se ha preparado. Sé que suspira aliviado al darse cuenta de que Decker no puede ver la ventana de estado y, fuera de peligro, le pregunta a qué preparación se refiere. Decker libera un aura aterradora al escuchar la pregunta, creyendo que sé que se burla de él. En su vida pasada, sé que siempre le tuvo miedo a Decker y, aunque ahora tiene la mente de un hombre de 32 años, no puede escapar del temor grabado en su cuerpo. Antes de que entre en pánico, el sistema activa la habilidad mente serena y todo su nerviosismo desaparece. Resulta que esta habilidad pasiva permite al usuario mantenerse calmado sin importar la situación. Sé que se alegra de que sea pasiva y finalmente puede responderle a Decker con calma, entonces recuerda que se refiere a una evaluación llamada Pancration. Al parecer, todos los Drake deben pasar por el sistema de entrenamiento de la cuna desde los 7 años y, durante los siguientes 5 años, atraviesan una serie de entrenamientos donde los instructores evalúan sus capacidades mediante competiciones de esgrima y combates de Pancration sin reglas. Básicamente, los instructores eligen a los oponentes, aunque a veces los estudiantes se eligen entre sí con consentimiento mutuo, ya que no hay reglas. Algunos salen heridos y otros incluso mueren, pero los niños siempre dan lo mejor de sí porque la competencia determina la clase en la que serán ubicados en la academia.
Poco después, Seke se reúne con sus compañeros en la arena, donde conocen al instructor principal Pan Mark, quien les informa que han llegado al último día de evaluación y les pide que se preparen. Mientras está entre la multitud, Seke escucha a sus primos burlarse de él por presentarse otra vez a la evaluación, a pesar de la humillación sufrida en el pasado. Sin perder tiempo, Mark llama a los dos primeros estudiantes, el combate comienza y en menos de un minuto termina con la victoria de un chico llamado Aaron. Mientras observa, Seke recuerda que en su vida pasada siempre tuvo miedo de los demás estudiantes, pero ahora, tras regresar, no son nada para él. Minutos después, Seke y su oponente Leon Conrad suben al escenario. Al parecer, Leon siempre ha sido su rival durante los últimos años y ya está presumiendo lo que le hará de nuevo. En el pasado, Leon siempre obligaba a Seke a suplicar por su vida antes de dejarlo ir y, como siempre terminaban enfrentándose cada año, Seke concluye que Leon movía hilos entre bastidores, a la familia no le importa, pues creen que Seke debería superar trucos tan pequeños antes de llamarse cazador de dragones. Seke siempre quiso simplemente caer y morir, incapaz de creer que un canalla como Leon fuera su primo. En su vida pasada, los 4 hermanos de la línea directa nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, pero siempre hubo muchos primos dispuestos a acosarlo. Antes de que comience el combate, Leon empieza a provocarlo, llamándolo estúpido pero valiente por volver a enfrentarlo tras lo ocurrido la última vez. Antes de que sus palabras lo afecten, se activamente serena y Seke entra en calma. Seke finalmente responde, pero Leon no lo toma en serio, le da una palmada en la cabeza y lo llama inferior, lo que enfurece a Seke, entonces lo golpea activando inconscientemente golpe crítico, haciendo que Leon caiga al suelo gritando de dolor. Seke solo quería noquearlo, pero al no controlar aún sus habilidades, termina golpeándolo en la cara. El instructor lo reprende por atacar antes de iniciar el combate y Seke se defiende diciendo que en el campo de batalla todos deben estar siempre listos, liberando una sed de sangre tan aterradora que incluso el instructor la siente. Leon logra recomponerse y finge calma, diciendo que puede comenzar la prueba. Furioso, le dice a Seke que está a punto de morir, pero Seke responde tranquilamente que está equivocado, porque en realidad es Leon quien está en peligro. Mark inicia el combate y Leon se lanza contra Seke, su puñetazo aterriza y Seke, aunque asustado al principio, se da cuenta de que no duele en absoluto. Conociendo ya los movimientos de Leon, espera el contraataque. Al activar su contraataque sin acertar, queda expuesto y Leon lo agarra convencido de su victoria, pero en un instante Seke aparece sentado en el suelo sin heridas, dejando al instructor en shock al no querer creer que un niño de 12 años tenga tal sentido de combate. El instructor pensó que Leon ganaría cuando esquivó el ataque de Seke, pero Seke logró golpear su barbilla para liberarse. Cree que Leon se confió, mientras que Seke mantuvo la compostura para recuperar la situación. El combate se reanuda y Leon comienza a recibir un castigo real, grita de dolor preguntándose por qué los golpes de Seke duelen tanto pese a su tamaño. Enfurecido, Leon entra en frenesí, pero Seke activa sentidos aumentados para ver claramente sus movimientos, sonríe al darse cuenta de que ya controla sus habilidades y puede usar el salón del éter. Cuando Leon se abre imprudentemente, Seke lo agarra y lo estrella contra el suelo, continuando golpeándolo sin piedad, afirma su dominio al golpearlo tan brutalmente que el miedo se extiende entre los estudiantes. Tras desahogarse, Seke se pone de pie y se dirige a los abusadores de su vida pasada, diciéndoles que dejen de mirar y entren al ring. Molesto, otro primo, Jeken Bardak, decide elegir a Seke como su siguiente oponente. Seke acepta, pero dice que no le interesa pelear solo porque sería aburrido, e invita con confianza al sirviente de Hazen, Liam Stone, a unirse a su amo. Hazen, furioso, le pregunta si acaba de insultarlo y Seke añade sal a la herida diciendo que sí. Hazen entra enfadado en la arena y Liam lo sigue. El instructor insta a Seke a mantenerse calmado y esperar instrucciones antes de hacer cualquier movimiento. En el fondo, Seke simplemente se alegra de volver a ver a Liam Stone. Al parecer, en su vida pasada, Liam era conocido como el rey mercenario, no recibió los beneficios que otros nobles obtenían porque era un pariente lejano de Jaqen. Rogó para unirse a la educación superior de la Academia Valhalla, pero al final se unió a la orden de caballeros de una pequeña nación llamada Varanon y, tras la caída de Varanon, terminó convirtiéndose en mercenario. Después de mucho tiempo como mercenario, se convirtió en un caballero rojo y fundó los mercenarios Stone, unificó a los 3 grupos mercenarios más grandes y fue llamado el Rey Mercenario. Debido a ello, cuando el Imperio contrató a los mercenarios Stone, Liam no tuvo más remedio que entrar en las guerras continentales y, como Seke era del norte, no tuvo otra opción que enfrentarse a Liam en el campo de batalla. Sin embargo, Seke cree que esta vez las cosas pueden ser diferentes. El instructor da inicio al combate y Jaqen se lanza contra Seke, pero este atrapa fácilmente su puñetazo y detiene su ataque sin dificultad, recordándole que ya había sugerido que atacara junto a su sirviente al mismo tiempo. Jaqen sigue pensando que Seke solo se burla de él y lanza una patada, pero Seke la bloquea con facilidad. Resulta que bloquea con el codo, causando un dolor insoportable en la pierna de Jaqen. Mientras este intenta recomponerse, Seke avanza. Jaqen se prepara para bloquear un puñetazo, pero resulta ser solo una finta y, al centrarse en ella, Seke le da una patada en la pierna y, mientras pierde el equilibrio,
Lo golpea en el pecho, haciéndolo escupir sangre. Sé que parece el diablo reencarnado cuando le dice a Jaqen que él solo no es suficiente, razón por la cual lo instó a atacar junto a su sirviente. Jaqen cae al suelo entre gritos de dolor y de inmediato le ordena a Liam que mate a Seke. Liam, que aparenta ser mayor de lo que es y tiene un alcance inimaginable, finalmente decide unirse a la pelea. Seke se da cuenta de que perderá su ventaja si deja que Liam haga el primer movimiento, por lo que va tras él y activa la habilidad corte, desatando una ráfaga de ataques que además interfieren con la visión de Liam. Los estudiantes quedan conmocionados, ya que nunca habían visto algo así. Seke también es consciente de que el instructor se mostrará curioso, pues está usando una técnica de combate a puño del norte en las tierras medias, donde se supone que domina la esgrima. Sin embargo, Seke ya empieza a sentir el retroceso de la habilidad, demostrando lo débil que es su cuerpo a tan corta edad, y al mismo tiempo le preocupa el gigante que tiene delante. Liam no se mueve pese a todos los golpes que Seke lanza, limitándose a quedarse en su sitio y soportarlo todo como un niño mimado. Al ver que Liam mantiene la guardia, Seke entiende que debe derrotarlo antes de que su cuerpo alcance el límite. Carga un golpe poderoso y lo lanza, pero justo cuando va a impactar, Liam lo esquiva, dejando a Seke completamente atónito, ya que Liam no debería haber podido verlo ni siquiera con los ojos, lo que significa que posee un sentido increíble. Antes de que Seke pueda reaccionar, Liam lo agarra, pero Seke se niega a dejarse lanzar, se mueve con agilidad y activa sentidos aumentados para aferrarse al cuello de Liam como una serpiente, manteniéndolo en una llave de estrangulamiento para privar a su cerebro de oxígeno, convencido de que, por muy fuerte que sea, terminará desmayándose. Sin embargo, Liam lo sorprende aplicando presión y haciendo que Seke escupa sangre. Seke no puede creer que se enfrente a un monstruo así, pero al mismo tiempo se siente emocionado por ver quién saldrá victorioso. Se desarrolla una intensa batalla de resistencia entre ambos, dejando a los estudiantes en pánico mientras esperan a ver quién se rendirá primero. Al final, Liam se desmaya por la terrible posición en la que Seke lo dejó, convirtiendo a Seke en el ganador. Mientras tanto, una chica excéntrica que observa el combate se emociona con la victoria de Seke, convencida de que una batalla entre ellos sería espectacular. Más tarde, Decker visita a Seke en su habitación para comprobar cómo está y Seke le asegura que se encuentra bien. Decker le pregunta si puede comprobar su pulso y Seke comprende de inmediato que quiere verificar si ha despertado su aura. Seke duda un poco antes de ofrecerle el brazo y se sorprende cuando Decker realiza la comprobación con extrema minuciosidad, lo que demuestra que es al menos un caballero azul, ya que imbuir aura en otra persona es extremadamente difícil, pero Decker lo hace con facilidad. Los caballeros no son todos iguales, pues se clasifican según su destreza marcial y su dominio del aura. Los espadachines blancos son principiantes, los espadachines amarillos son quienes han despertado su aura y abierto su dantian, y todos los aprendices de la cuna se convierten en amarillos tras el rito de bendición. Quienes controlan libremente su aura reciben el título de caballero. Los caballeros púrpura pueden reforzar su espada con aura, mientras que los caballeros azules pueden manifestar una hoja de aura. Existe además un reino que supera los límites humanos, al que Liam y Seke llegaron en su vida pasada, llamado Caballero Rojo, y también está el Caballero Negro, aunque hay muy pocos en todo el continente debido a lo poderoso que es un Caballero Azul. Seke se pregunta cómo alguien como Decker terminó siendo su asistente, aunque está seguro de que Decker no puede detectar su éter, ya que solo 2 personas en el mundo pueden usarlo. Tras terminar la comprobación, Decker le pregunta con voz seria si está ocultándole algo. Seke se pone a la defensiva, le devuelve la pregunta y se marcha diciendo que solo bromeaba. Decker le pregunta por qué ha cambiado tanto de repente y Seke responde que la verdadera pregunta es por qué cambió justo ahora, añadiendo que las cosas apenas están empezando a colocarse en su lugar y que quiere que Decker y los demás lo sigan. Esas palabras impactan profundamente a Decker, quien le asegura que comprende la situación. Decker le dice entonces que ha preparado la sala de entrenamiento que pidió y Seke lo elogia por su arduo trabajo. En el fondo, Seke sabe que alguien puso a Decker a vigilarlo, por lo que prefiere mantenerlo cerca para obtener información, aunque se pregunta quién dio esa orden y está casi seguro de que no provino del lado de su madre, sino probablemente de uno de sus hermanos. Más tarde, Seke se dirige a la sala de entrenamiento personal preparada por Decker y queda impresionado por su alto nivel. Antes de entrenar, revisa el sistema y descubre que su habilidad corte se ha fortalecido aún más, deduciendo que se vuelve más eficaz cuanto más la usa. Como la habilidad se activó por sus acciones, cree que ya la poseía antes y se pregunta si aprender nuevas habilidades añadirá más al conjunto. De repente se da cuenta de que aún no entiende la diferencia entre una habilidad y una habilidad de clase, ya que se activan de forma similar. Continúa revisando y nota que su habilidad dracónica requiere puntos para desbloquearse, los cuales se obtienen matando monstruos. No le preocupa porque hay muchos en las mazmorras, pero necesita ser al menos un caballero púrpura para acceder a ellas. Aún así, le inquieta más el motivo de su regresión y la naturaleza del sistema, pues tiene muy poca información, pero está dispuesto a usarlo si le ayuda a fortalecerse. En este mundo existen 2 poderes conocidos, el aura de los caballeros y el maná de los magos. Los caballeros refuerzan su aura en las mazmorras y los magos manejan el maná mediante círculos, siendo poderes opuestos, por lo que despertar uno impide despertar el otro.
Sé que no despertó ninguno y por eso fue abandonado por su familia, lo que lo llevó a conocer a su maestra durante sus días como vagabundo. Ella le enseñó muchas cosas, pero la más valiosa fue la curación y el uso del salón del éter, siendo ambos los únicos capaces de usar éter en el mundo. Tras 2 horas de entrenamiento, se jadea exhausto y se ve obligado a activar curación y recuperación de vigor. La curación es una habilidad rara que ni siquiera sabía que existía antes de conocer a su maestra y, si la usara delante de otros, lo tratarían como un irregular, razón por la cual dudó en usarla durante su combate con Liam y regresó rápidamente a su habitación para curarse. Tras sanar, vuelve a entrenar y solo se detiene a la hora de la cena. Una semana después, comienzan a circular informes sobre Seke y su drástico cambio. Algunos no creen que sea real, otros piensan que ha incursionado en magia negra, mientras que algunos rezan para que se vuelva aún más fuerte y humille a los abusadores. Sus primos, incluida la severa reina Terran, se reúnen para comer en preparación para el próximo duelo de esgrima. Owen Zimmerman se burla de Leon diciéndole que necesita comer más, lo que lo enfurece. Owen dice que solo intenta ser amable, pero el complejo de inferioridad de Leon afecta su juicio. Leon se levanta como si fuera a pelear, pero una mirada de Reina lo pone en su sitio. La conversación pasa a Seke y a qué harán con él. Reina admite que fue impresionante en el Pancration, pero cree que sufrirá en esgrima. Owen sonríe diciendo que Seke será totalmente inútil porque no podrá sostener bien una espada. Leon añade que es tan débil que necesitó una espada personalizada porque las básicas eran demasiado pesadas, y que solo lo derrotó por suerte. Reina lo interrumpe furiosa, diciéndole que no merece llamarse caballero de la casa Drake si realmente cree que Seke ganó por suerte, y se marcha para no rodearse de tontos. En los duelos de espada se usan armas reales, por lo que la mayoría de los incidentes en la cuna ocurren durante estos combates, donde se revelan claramente las diferencias entre las habilidades de los cadetes. Un mes después tendrá lugar el rito de la bendición, el evento en el que los Drake despiertan su aura. El día del duelo, el instructor llama a Seke para que suba al escenario y él camina con confianza llevando su gran espada apoyada en el hombro. Esto provoca de inmediato murmullos entre los estudiantes, quienes creen que Seke actúa con arrogancia al empuñar un arma tan grande. Resulta que Seke se enfrentará a Reina y él se alegra de tenerla como oponente. Reina se sorprende al ver que Seke levanta la gran espada con tanta facilidad y en ese momento comprende que ya no es el mismo chico que conocía. Muchas preguntas inundan su mente sobre de dónde proviene la confianza de Seke, pero pronto se da cuenta de que ya está empezando a sentirse intimidada por él. Aún así, intenta disipar el miedo que recorre su cuerpo, ya que fue ella quien desafió a Seke en primer lugar. Al mismo tiempo, Seke también se mantiene cauteloso, pues en su vida pasada Reina era conocida como la Caballera del Rayo, una de las caballeras que se hizo un nombre durante las guerras continentales y considerada una de las mayores promesas de la siguiente generación de los Drake, ya que había despertado su aura incluso antes del rito de la bendición. Seke deduce que el aura de Reina ya debería estar activa desde años atrás, pero que no la ha usado en la cuna porque afirma querer perfeccionar sus fundamentos. En ese momento, el instructor declara abierto el combate y Reina hace el primer movimiento, balanceando su espada con tanta fuerza que Seke se ve obligado a saltar hacia atrás para no ser atravesado. Seke no puede evitar admitir que Reina es bastante talentosa, aunque no se siente amenazado. Reina continúa atacándolo con ferocidad y los espectadores creen que está jugando con él, animándola a darle una lección y dejar de perder el tiempo, pero Owen es lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que Reina no está bromeando. Aunque Reina posee sentidos agudizados para localizar y moverse por espacios reducidos, no logra sacar ventaja, ya que sin importar hacia dónde se desplace, la espada de Seke siempre está ahí para recibirla. Reina empieza a notar que Seke se mueve como si estuviera aplaudiendo sus esfuerzos, abriendo deliberadamente huecos que hacen que todo parezca un duelo de entrenamiento diseñado para enseñarle algo. Reina sigue corriendo por la arena intentando alcanzar a Seke y el esfuerzo comienza a notarse claramente en su sudor. Seke finalmente observa cómo luchaba Reina cuando aún estaba en la cuna y no queda impresionado, pues aunque su espada es honesta, esperaba más de alguien tan obsesionada con los fundamentos, comprendiendo que precisamente esa rigidez básica es lo que la está limitando. Seke decide ayudarla a romper la coraza en la que se ha encerrado y adopta una postura extremadamente baja. Reina entiende que Seke intenta cerrar la distancia en un solo salto y confía en poder bloquearlo gracias a su propia velocidad, pero cuando Seke alcanza su posición de repente, una ola de miedo recorre su cuerpo. Con gran flexibilidad, logra esquivar el ataque saltando hacia atrás y concluye que puede reaccionar mientras exista un pequeño espacio entre ambos. Sin embargo, Seke hace algo impactante al usar su espada para lanzar pequeñas piedras que golpean el rostro de Reina, permitiéndole cerrar la distancia mientras ella lucha con el dolor. Reina abre los ojos y ve a Seke respirándole en el cuello con la espada preparada, dándose cuenta de que está acabada y viéndose obligada a recurrir a algo extremo. En un instante, aparta la espada de Seke y los estudiantes empiezan a celebrar creyendo que Reina ha ganado, pero el instructor queda atónito, ya que ninguno de los cadetes notó lo que realmente ocurrió. En el momento en que el ataque de Seke se cerraba, Reina se vio obligada a usar una mínima cantidad de aura, casi imperceptible. Ella misma había prometido no usar aura hasta entrar en la academia, pero Seke logró forzarla a romper esa promesa.
Reina es consciente de lo que hizo y, mientras aún se lamenta por ello, sé que se abalanza y la golpea en la garganta, haciéndola toser. Sangre, ella cae de rodillas sujetándose el cuello y los estudiantes estallan en ira, condenando a Seke por usar los puños en un duelo de esgrima, lanzando todo tipo de insultos y diciendo que no es digno de ser caballero por abandonar su espada. Hace que no le importan sus protestas, porque al final ganó, y eso es lo que cuenta. Reina logra ponerse de pie y Seke le pregunta si desea continuar el combate. En su mente, Reina repasa la situación y quiere convencerse de que Seke solo pudo golpearla porque bajó la guardia, pero de repente se da cuenta de que solo está inventando excusas, ya que si Seke hubiera tenido una daga en la mano, estaría muerta, por ello, no tiene más remedio que aceptar su derrota. Los estudiantes quedan en shock y decepción al escuchar esto, pues Seke, quien hacía solo unos días era considerado basura, ha logrado derrotar a una de las niñas más talentosas de la cuna. Mientras tanto, el informe de la victoria de Seke sobre Reina llega a oídos de sus hermanos William y Abel. William entra en pánico, incapaz de creerlo, pero Abel le pide que se calme y pregunta cuándo será el rito de la bendición. William responde que falta un mes y Abel se muestra complacido, decidiendo que es el momento adecuado para visitar a la familia, revelando que Seke ya ha captado su atención y que le interesa saber qué despertará. Seke, por su parte, regresa a la sala de entrenamiento tras derrotar a Reina mientras toda la cuna sigue conmocionada, y en un abrir y cerrar de ojos pasa un mes. Llega el día del rito de la bendición y Seke aún entrena ese mismo día, sudando profusamente mientras se pregunta cómo pudo alcanzar el nivel de caballero rojo en su vida pasada con un cuerpo tan deficiente. Abre la ventana de estado y nota que ha ganado algo de dominio en varias habilidades, algunas pasando de rango E a rango D, progreso que seguirá aumentando cuanto más entrene. Se alegra especialmente de haber mejorado la habilidad pasos veloces, obtenida durante el duelo. De pronto percibe otra presencia cercana y reconoce que es Decker, a quien le pregunta qué sucede. Decker le informa que deben partir en 2 horas y Seke asiente, pidiéndole que prepare todo porque se reunirá con él pronto. Poco después, Seke llega en carruaje a la mansión principal de los Drake, ubicada en el Ducado de Troy, ya que aunque la residencia principal de la familia se encuentra en el corazón del continente, el rito de la bendición siempre se celebra allí, donde comenzó la leyenda del cazador de dragones. Junto a Seke están los demás estudiantes que se han graduado de la cuna y la mansión está repleta. Además de los estudiantes, hay numerosos espectadores en los corredores y, por primera vez, Seke se da cuenta de que todos son damas y caballeros famosos, convencido de que su familia ha enviado espías para vigilarlo. Seke cree que quien quiera que sea el espía abandonará su misión cuando lo vea fracasar en el despertar. De pronto, nota la presencia de Abel entre los espectadores, lo que lo irrita, y ambos se miran con evidente hostilidad. Seke logra calmarse al saber que actualmente no tiene ninguna posibilidad contra Abel y recuerda que, en su vida pasada, Abel nunca habría asistido al rito de la bendición, por lo que teme que sus acciones hayan cambiado el futuro. Aún así, decide aprovechar la oportunidad. Tras completar los preparativos, se declara abierto el rito de la bendición y el primer estudiante llamado es Aarón, quien introduce la mano en el agua y se perfora la palma con la aguja bajo el tanque, provocando una reacción violenta que emite una luz azul. El rito sirve para que los miembros del linaje despierten su aura sellada al abandonar la cuna, siendo un método rápido en comparación con los caballeros que despiertan su aura después de los 20 años, en casos raros. Algunos despiertan un rasgo del cazador de dragones conocido como inhibición de maná, haciendo que la luz se vuelva roja, señal de que al menos alcanzarán el nivel de caballero amarillo. Algunos pocos incluso han rivalizado con caballeros rojos y negros mediante el despertar de sangre pura, y entre esos casos raros está Reina, cuyo despertar hace que las luces se tornen rojas, obligando al instructor a ordenar que traigan los guantes especiales, necesarios para quienes presentan inhibición de maná si quieren llevar una vida normal. El nombre Drake se otorga a quienes prueban ser descendientes de sangre pura, junto con un inmenso apoyo familiar y numerosos beneficios. Tras pasar todos por el proceso, llega finalmente el turno de Seke y todos se preguntan cómo será su despertar. Seke avanza hasta la estatua, recordando que la última vez quedó sumido en la vergüenza, pero cree que esta vez será diferente, ya que puede curar e incluso manipular el éter, y tras todo lo que ha soportado, deja su destino en manos de la estatua. Seke introduce la mano en el agua con entusiasmo, pero de repente la estatua se detiene, algo que nunca había ocurrido. La multitud se inquieta y Abel observa con especial atención. Seke retira lentamente la mano, totalmente decepcionado porque nada ha cambiado, enfadado consigo mismo por haberse llenado de confianza con Abel presente. La multitud murmura llamándolo basura pese a tener la sangre del jefe de la familia, y algunos asumen que solo derrotó a Reina usando trucos. Aunque decepcionado, Seke se anima recordando que existen otras formas de fortalecerse sin despertar. Cuando está a punto de abandonar el escenario, recibe un mensaje en la ventana de estado. El sistema se disculpa, explicando que hubo un error durante el proceso y por eso el mensaje se retrasó. Seke queda confundido cuando el sistema le informa que ha encontrado la información faltante y que los datos de clase han sido ingresados usando la autoridad del sistema.
Entonces revela que el talento de Seke ha sido identificado como el de un sanador y le informa que ha desbloqueado una clase rara. Seke queda incrédulo cuando las luces de la sala se encienden de rojo, señalando un despertar de sangre pura, dejando a la multitud atónita al ver que Seke comienza desde la cúspide. El sistema continúa informándole que el terminal ha logrado establecer una conexión y que, gracias a ello, la bendición del dragón antiguo sellada en su alma ha sido activada. El cuerpo de Seke empieza a brillar y el sistema le comunica que el talento de linaje conocido como sangre del combatiente ha despertado y que, además, sus talentos despertados han sido combinados. Y debido a que posee una combinación de talentos raros, se creó una nueva clase. Seke observa incrédulo mientras el sistema le informa que ha recibido una clase única llamada inmortal. Otro hecho impactante ocurre cuando la luz alrededor de la estatua se vuelve dorada, algo nunca visto antes, aunque aún así todo se contabiliza como un despertar de sangre pura debido a los restos de luz roja que permanecen. Sé que ya sabe que la gente tendrá dudas, pero al mismo tiempo le preocupa que todo se vuelva en su contra si intenta explicar algo, mientras la multitud murmura confundida. Abel interviene preguntando por qué están tan tensos cuando deberían estar celebrando, ya que han sido bendecidos con 2 despertares de sangre pura en una sola tanda. En cuanto lo dice, la multitud está de acuerdo y afirma que tiene razón, entonces Abel ordena al instructor que traiga los guantes especiales para su hermano y, al ponérselos, sé que puede sentir lo pesados que son. En el fondo, sé que no está contento con la idea de verse obligado a recibir ayuda de su hermano basura. Tras la conclusión del rito, el anfitrión anuncia que se organizará una fiesta de celebración. Como era de esperarse, sé que no está interesado y preferiría agotarse entrenando en una sala de práctica. Se escabulle del salón para buscar una sala de entrenamiento, pero su hermano aparece detrás de él llamándolo por su nombre, lo que lo sorprende, ya que no esperaba que Abel lo alcanzara tan rápido. Abel le pregunta por qué se marcha cuando debería estar celebrando su despertar y extiende la mano para estrechar la suya. Sé que duda, porque si se niega será obvio cuánto desprecia a su hermano, así que decide seguirle el juego, pero justo cuando va a tomarle la mano recuerda algo molesto y la retira. Abel se sorprende, pero decide no ofenderse y concluye que con ver el rostro de su hermano es suficiente, le da una palmada en el hombro y le dice que volverán a verse. En lo más profundo, sé que arde de rabia, ansiando el día en que se enfrente de verdad a Abel. Mientras todos celebran la ceremonia del despertar, sé que regresa a su habitación confundido por lo bien que le han salido las cosas, ya que todos los despertares de sangre pura suelen tener la habilidad de inhibición de maná, una capacidad que demuestra oposición directa a los dragones, fuente del maná. Dado que la mayoría de las máquinas funcionan con maná, un sangre pura no tiene más opción que usar los guantes especiales de la familia. Sé que ya se ha quitado los guantes y no siente nada, lo cual es extraño, porque si realmente fuera un sangre pura debería haber ocurrido algo anómalo. Decide entonces abrir la ventana de estado y se da cuenta de que las cosas han cambiado. En lugar de inhibición de maná, sé que posee reflejo de maná, una habilidad que crea un campo distorsionado que cancela todo el maná cercano. Entonces comprende que el reflejo de maná se considera una habilidad activa y que las lámparas no se apagaron porque no es pasiva. Recuerda que antes del rito era sanador, pero de algún modo ha pasado a una clase única, inmortal. En ese momento también cae en la cuenta de que todos los graduados excepto Reina tuvieron despertares normales con aura azul y que, aunque la suya comenzó roja como la de ella, terminó volviéndose dorada. Recuerda que el sistema le dijo que el terminal de clasificación había perdido información crítica y deduce que la estatua es en realidad ese terminal. Fue después de que el sistema proporcionó la información necesaria que la estatua empezó a emitir luz roja, y finalmente comprende que la luz roja no determina si alguien despierta o no, sino la clase del usuario, rojo para clase rara y dorado para clase única. La estatua es una reliquia antigua incluso anterior a Terracon y, como hoy en día el concepto de clase ya no existe, se ha usado solo para comprobar si alguien despierta su aura. Por ello han etiquetado erróneamente la luz roja como señal de sangre pura durante generaciones sin que ningún cabeza de familia lo notara. Sé que se da cuenta entonces de que posee puntos de karma, probablemente obtenidos durante el rito, y decide gastarlos. Usa 10 de los 100 que tiene para ver sus habilidades dracónicas y el sistema abre las habilidades selladas. Dragonizar, poder del dragón y devorar, aunque todas siguen bloqueadas. Poder del dragón permite forzar a los enemigos a rendirse mediante el aura y requiere 30 puntos. Ojos del dragón permite ver información detallada de un individuo y cuesta 20 puntos. Devorar permite comer y digerir grandes cantidades, cuesta 50 puntos y su descripción deja a Seke confundido. Al no querer arriesgarse, decide optar por algo más directo y gasta 50 puntos para desbloquear Ojos del Dragón y Poder del Dragón, aunque considera este último demasiado peligroso para espacios cerrados, por lo que decide probar primero Ojos del Dragón. Al activarlos no nota nada diferente y se decepciona, hasta que se acerca a la ventana y observa el exterior. Una estatua lejana en el centro del jardín parece estar justo frente a él gracias a los Ojos del Dragón. Mientras celebra, la habilidad le pregunta si desea ver información detallada y, al aceptarlo, queda atónito al ver cómo el ojo descompone todo lo necesario. De pronto se siente exhausto y cae en la silla, comprendiendo que las habilidades dracónicas consumen demasiada energía y podrían serle inútiles por ahora.
En ese instante se activan automáticamente curación y recuperación de vigor, lo que lo deja atónito, ya que no pretendía usarlas. Al revisar el sistema descubre que todas sus habilidades de clase se han vuelto pasivas. Con el factor de curación, su cuerpo se repara automáticamente, y al darse cuenta comprende lo desbalanceada que es esta habilidad. Antes la curación era poderosa pero limitada, mientras que el factor de curación es infinito. Emocionado y curioso, decide probarla, se corta el brazo con un cuchillo y la herida se cura al instante. Sé que no puede creerlo y siente que ha encontrado un tesoro incalculable. Declara con confianza que se graduará de la academia, algo que normalmente toma 5 años. Poco después, sé que llega a la Academia Drake, el sueño de todo aspirante a caballero. Los estudiantes avanzados están tan entrenados que apenas se diferencian de adultos, aunque sé que los ve como niños de grandes familias, lo que lo decepciona y disgusta al considerar que la familia está podrida hasta la médula. 3 grandes casas apoyan a la familia trascendente Drake: los Turón, conocidos por su fuerza, los Simmons, por su sabiduría, y los Bardec, por su riqueza. Sé que se dirige al dormitorio de clase alta en la mansión Platino y se alegra de ser sangre pura por los privilegios que conlleva. El dormitorio cuenta con sala de entrenamiento, biblioteca y diversas instalaciones reservadas a los estudiantes de mayor rango. Los sangre pura tienen el privilegio especial de ser maestros de piso y poseen un piso entero, el piso platino. Actualmente, solo Seke y Reina son sangre pura entre sus compañeros. Al entrar, un asistente lo recibe para escoltarlo a su piso y Seke se sorprende al ver a muchos estudiantes alineados para darle la bienvenida, pensando que es excesivo. El asistente le informa que Decker lo espera en su habitación. Al entrar, Seke le pregunta qué sucede y Decker revela que tiene algo que entregarle, un par de guantes hechos especialmente para él con la insignia Drake. Seke se alegra y decide que también necesita una nueva espada. Como el ducado de Troya está cerca de las montañas, abunda en hierro de calidad y excelentes artesanos. Decker ofrece buscar un buen herrero, pero Seke dice que no es necesario porque ya tiene uno en mente y le pide que concierten una cita, entregándole el nombre Galleon Halberd, lo que sorprende a Decker. Aún así, promete contactarlo de inmediato y antes de irse le recuerda que las clases comienzan al día siguiente y que revise los documentos pertinentes. Tras su partida, Seke evalúa su situación y se da cuenta de que gozará de gran libertad al estar en el piso Platino. Entonces llaman a la puerta y permite el paso a una sirvienta, quien le informa que Reina le ha enviado una invitación a cenar. Sorprendido pero curioso, Seke acepta y llega al lugar donde Reina lo espera rodeada de subordinados, lo que lo decepciona un poco. Reina lo recibe y, al notar su disgusto, ordena a los demás retirarse para hablar en privado. Sugiere conversar con calma después de comer y, mientras se preparan, Seke observa cómo Reina controla su aura desde el abdomen inferior pese a intentar elevarla, lo que lo decepciona al ver que su esgrima sigue estancada. Tras devorar una montaña de comida, Reina va directo al punto y le dice a Seke que acepte el apoyo de la familia Turón. Seke responde recordándole que ambos son sangre pura, pero Reina intenta explicarle los privilegios de contar con el respaldo de una gran familia, mencionando todos los beneficios y señalando que Abel recibe apoyo de su familia materna, los Simmons. Resulta que Seke no recibe ningún apoyo del lado materno y Reina no entiende por qué. Tras decir todo lo que debía, le ordena con voz firme que acepte el apoyo de la familia Turón. Sin pensarlo 2 veces, Seke básicamente dice que no, y justo cuando está a punto de levantarse para irse, Reina le pregunta por qué no quiere el apoyo de la familia Turón. Seke le hace saber que lo está entendiendo todo mal, que no tiene ningún conflicto con la familia, pero rechaza la oferta porque ya posee todo lo que necesita al ser un despertado de sangre pura. Mientras se aleja, le dice que le dará un consejo como agradecimiento por la comida. Seke le explica que su espada tiene demasiada fuerza detrás y que está demasiado consciente de los hombres que la rodean. Luego le señala que su mayor fortaleza es la fluidez que nace de tener un cuerpo flexible, instándola a dejar de recibir los ataques de frente con la intención de aplastar a sus oponentes con pura fuerza. Seke afirma que la fluidez abre al enemigo para que pueda asestar un único golpe delicado y le asegura que, si logra hacerlo, se volverá mucho más fuerte de lo que es ahora. Tras decir todo lo que quería, se marcha. Reina golpea la mesa con frustración mientras piensa en el emblema de su familia, la fuerza, molesta consigo misma por seguir ciegamente la tradición familiar. De pronto se da cuenta de que Seke podría tener razón, ya que siempre estuvo obsesionada con convertirse en alguien digna de portar el nombre Turón, algo que se reflejó inconscientemente en la forma en que blandía su espada. Reina queda impactada al comprender que Seke fue capaz de ver a través de todo eso, recordando que desde niña siempre fue llamada un genio y que nadie le dio un consejo verdadero, hasta que Seke rompió esa barrera y le dijo la verdad que siempre evitó. Más tarde, Seke se da cuenta de que se siente perfectamente bien a pesar de haber entrenado toda la noche, gracias a la habilidad de resistencia infinita que elimina cualquier tipo de fatiga rápidamente. En su vida pasada sufrió en la academia, pero ahora está disfrutando la vida tal como viene y se ve obligado a admitir la verdad básica de que el dinero y el poder lo gobiernan todo.
Sé que camina por la escuela sin molestar a nadie cuando Owen y sus subordinados aparecen. Owen es el tercer hijo de la familia Simen, una de las tres grandes familias, y al igual que los demás, en su vida pasada solía acosar a Seke usando a otros como intermediarios para mantener su imagen. Owen se acerca preguntándole por qué no respondió a la invitación a cenar que le envió la noche anterior y Seke sonríe antes de decirle con calma que no está obligado a responder todas las cartas que recibe, lo que aplasta de inmediato el ego de Owen y obliga a su gigantesco sirviente a intervenir. Seke se sorprende al ver a un perro suelto sin correa y le pregunta quién es. El tipo actúa con aires de grandeza, pero Seke no está de humor para eso y le dice que puede lucirse frente a su amo, pero que no olvide con quién está hablando, lo que enfurece al hombre y lo impulsa a lanzarse contra Seke, aunque éste esquiva el ataque. El sujeto finalmente se presenta como Durban Roswell, conocido como el poderoso Durban, y le dice a Seke que le enseñará modales por su falta de respeto. Seke se ríe al escuchar su nombre y se burla de que ni siquiera es caballero y ya presume de tener séquito, luego se lanza furioso y antes de que Durban pueda reaccionar lo manda volando con un solo puñetazo, enterrándolo en el suelo. Seke pregunta si alguien más quiere desafiarlo e insta a Owen a elegir a uno de los suyos, pero Owen no se mueve y solo le dice que está demasiado engreído. Seke lo ignora y sigue su camino. Resulta que la Academia Drake está dividida en dos clases, la clase regular, donde se enseña a los que no tienen talento que pueden lograr cualquier cosa con esfuerzo, y la clase especial, donde los estudiantes pueden elegir libremente sus asignaturas fuera de lo básico, siendo esta última donde se reúnen las élites, razón por la que Seke se unió con entusiasmo, aunque se decepciona al ver que son los mismos compañeros de la cuna, viéndola más como la clase de la cuna que como una especial. El instructor les informa entonces que tienen a alguien especial entre ellos, el comandante en jefe durante la guerra del Imperio Oriental hace más de 20 años y el héroe que detuvo la invasión del Imperio gracias a su ingenio, Dean Howard Draco. Howard aparece saludando a los estudiantes, quienes lo veneran como héroe y genio táctico, aunque Seke conoce la verdad, filtró información al enemigo para sobrevivir, causando caos por pura suerte, y además fue quien se aseguró de que Seke fuera expulsado de la academia en su vida pasada, lo que lo llevó a vagar por el ducado de Troya hasta ser capturado por traficantes de esclavos y vendido al cártel del sur. Recordando todo esto, Seke promete castigarlo. Tras el discurso de Howard, el instructor ordena a los estudiantes tomar sus espadas y dirigirse a la arena para comenzar las clases básicas, y al llegar Seke queda profundamente decepcionado al ver que la clase especial también aprende los fundamentos de la caza de dragones. En su vida pasada pasó 2 años aprendiendo lo que a otros les tomó 2 meses solo porque no podía usar aura, además de ser acosado constantemente. El instructor aparece y se presenta como Andre Draker, quien enseñará los fundamentos de la caza de dragones. Los estudiantes se sorprenden por lo joven que es, pero Seke ya lo conoce como el Caballero Rosa, un genio de una vez por siglo que, aun sin ser sangre pura, se graduó temprano y fue el mejor de Valhalla. Andre impone su autoridad de inmediato exigiendo silencio y ordenando a los estudiantes desenvainar sus espadas, momento en el que nota la enorme espada de Seke y le pregunta por ella. Seke responde con calma que le queda bien y Andre le ordena entrar en la arena, preguntándole si sabe que debe elegir un arma acorde a su cuerpo. Seke ya esperaba esto y desenvaina su espada de forma peculiar, aprovechando la situación para decirle que puede derrotarlo con ella, decide demostrarlo en lugar de discutir, y cuando el sistema detecta que Andre intenta intimidarlo, activa la defensa mental indomable. Tras pensarlo un momento, Andre cae en la trampa y le dice que si su espada logra tocarlo quedará exento tanto del castigo por su insolencia como de la clase de artes de caza de dragones, asegurándole que no usará aura contra un cadete. Seke se alegra por la jugosa recompensa y confía en poder vencerlo porque conoce su debilidad, aunque decide no llamar demasiado la atención por la presencia de espías de Abel, planeando solo rozarlo y luego perder. Seke hace el primer movimiento y Andre bloquea con facilidad, algo esperado de un caballero azul, aunque Seke se da cuenta de que derrotarlo no será tan sencillo. Pronto Andre lo tiene de rodillas y los estudiantes lo alaban sin demora, pero con el paso de los minutos Andre empieza a sudar y se sorprende de que un cadete tenga la resistencia para aguantarlo mientras él suprime su aura, comenzando a creer que los sangre pura están en otro nivel. Seke sabe que Andre tiene mala resistencia y que suprimir el aura es como contener la respiración, por lo que decide forzarlo a usarla, activa pasos veloces y se mueve a tal velocidad que Andre se ve obligado a reaccionar instintivamente, y tras varios intercambios Seke aparece detrás de él y activa golpe crítico, obligando a Andre a usar inconscientemente el primer capítulo de las artes de caza de dragones, corte del cielo, para repelerlo. El impacto corta la espada de Seke y sacude su cuerpo, activando de inmediato el factor de curación, y tras lograr su objetivo, Seke se deja caer para vender la actuación. El personal médico acude y Andre declara que Seke queda exento de la clase, preguntando luego si algún otro cadete quiere lo mismo, aunque nadie se atreve tras lo visto. Más tarde, en la enfermería, Seke se felicita por su actuación, satisfecho de haber obligado a Andre a usar aura y reconocerlo, ganando tiempo libre mientras Andre es castigado. Recuerda la fuerza del corte del cielo, pero confía en que aún puede derrotar a un caballero azul gracias a su resistencia y curación infinita, aunque aspira a un poder aún mayor que lo libere de cualquier dominio. Mientras reflexiona, una pelirroja con una botella de alcohol aparece de repente junto a su cama.
El hombre llama a Seke, el hijo menor de Arthur, y su repentina presencia asusta muchísimo a Seke, quien no puede creer que ni siquiera haya logrado percibirlo a pesar del fuerte olor a alcohol que lo rodea. Al mismo tiempo, le resulta increíble que trate al patriarca Arthur con tanta naturalidad. Seke le pregunta quién es, pero el hombre responde con otra pregunta, preguntándole cómo hizo lo que hizo antes. Seke finge no entender, pero el hombre ve a través de él y le recuerda que durante su combate con André sufrió una herida interna que sanó de forma instantánea. En ese momento, el miedo recorre el cuerpo de Seke al darse cuenta de que alguien ha notado su factor de curación. El sistema detecta su miedo y activa la defensa mental indomable, ayudándolo a calmarse, y Seke concluye que nadie en la academia conoce realmente la curación, por lo que continúa actuando como si no supiera de qué habla el pelirrojo. Al ver que Seke no va a cometer un error, el hombre lo ataca de repente con la intención de decapitarlo, pero Seke reacciona y esquiva el golpe, saltando de la cama convencido de que se trata de un asesino enviado a matarlo. Logra agarrar su espada y lanza la sábana contra el pelirrojo para bloquear su visión, provocando la risa del hombre, quien admite que Seke tiene algunos trucos. Al estar en peligro, todos los sentidos de Seke se agudizan y el sistema activa las habilidades necesarias para su supervivencia, como puñalada precisa. Sus instintos le advierten que, si no mata al pelirrojo, podría morir. Seke corta la sábana intentando sorprenderlo, pero es él quien se sorprende cuando el hombre atrapa su espada con facilidad mientras elogia su adaptabilidad, sonriendo y diciendo que actúa como un mercenario, lo que llena la mente de Seke de preguntas. Seke salta hacia atrás dejando su espada en manos del hombre, preguntándose quién es realmente, y al oír la palabra mercenario se pregunta si el hombre sabe algo de su vida pasada. El pelirrojo continúa provocándolo, lanzándole la espada y diciéndole que, como Drake, no debería abandonar su arma, añadiendo que parece más apto para ser mercenario que caballero. Seke suspira aliviado al comprender que eso era lo que quería decir y no que conociera su pasado. Al mismo tiempo, Seke percibe una presión abrumadora que no sentía desde que luchó contra su maestra y admite que el hombre podría matarlo fácilmente, deduciendo por la enorme diferencia de nivel que se trata al menos de un caballero rojo. El hombre le pregunta qué hace con una espada tan grande mientras lo halaga, y esas palabras hacen que Seke entienda que es aún más fuerte de lo que pensaba. En ese momento entra André, quien se sorprende al verlo, pero maneja la situación llamándolo el jardinero Dexter. Seke queda atónito al descubrir que alguien tan poderoso es el jardinero. Dexter le pregunta a André cómo supo que estaba en la enfermería y André responde que lo percibió antes en la sala de entrenamiento. Luego le dice a Seke que puede irse porque ya ha sido tratado. Al salir, Dexter le dice a Seke que puede ir al invernadero cuando quiera porque está dispuesto a enseñarle algo útil, pero Seke rechaza la oferta como siempre, lo que hace que Dexter estalle diciendo que Seke es tan arrogante como Arthur. Al salir, Seke comprende que Dexter miente al decir que es solo un jardinero, ya que tiene el rango suficiente para llamar al patriarca por su nombre. Deduce entonces que se trata de Duke Draco, el caballero del vendaval, uno de los caballeros negros capaz de enfrentarse a un reino entero en solitario y cuya desaparición en el pasado preocupó a todos. Seke no puede creer que alguien así viva tranquilamente en la academia y concluye que André también debe estar allí por su culpa. Duke es tan fuerte que obtuvo el título de caballero negro simplemente porque le gustaba el color negro. Seke percibe claramente el gran interés que Duke muestra por él, pero no está dispuesto a aceptar enseñanza solo por eso, pues si va a aprender algo de Duke, quiere su movimiento secreto y planea convertir ese interés en verdadera obsesión. Más tarde, Seke asiste a la clase de magia dirigida por el profesor de teoría mágica Fanon y, mientras Fanon se esfuerza por enseñar, todos salvo Seke están dormidos. Fanon hace una pregunta sin esperar respuesta, pero Seke interviene y Fanon casi muere de emoción, confesando que es la primera vez que recibe una pregunta. Fanon le explica con entusiasmo todo sobre la transferencia de maná y, al terminar la clase, los demás despiertan sin preocuparse por haberse dormido, creyendo que la teoría mágica en una academia nocturna es inútil, mientras que Seke queda impresionado por la claridad de Fanon. Cuando Seke se dispone a irse, Fanon lo detiene y le agradece haberle permitido tener una clase de verdad, invitándolo a su laboratorio de investigación siempre que tenga curiosidad por algo. Luego revela que es egresado becado de la Universidad Mágica de Delfoix, el lugar donde se originó la magia, lo que sorprende a Seke, quien acepta encantado, considerando que es beneficioso acercarse a un mago, a quien ve como un pensador crítico más útil que los rígidos caballeros. Caminando por el pasillo, Seke ve a Duke recostado en un banco público y se sorprende, comprendiendo que Duke es menos paciente de lo que pensaba, ya que solo lo evitó una semana y ya vino a buscarlo. Duke le pregunta por qué no fue al invernadero y le recuerda que prometió enseñarle cosas útiles, pero Seke vuelve a rechazarlo con frialdad, lo que enfurece aún más a Duke. Duke le pregunta por qué no está interesado y Seke admite su talento, pero dice que está ocupado con su entrenamiento personal. Duke no acepta un no y, antes de que Seke reaccione, lo noquea con un golpe perfecto en la nuca. Al despertar, Seke se encuentra en el invernadero y no puede creer que Duke lo haya dejado inconsciente solo por hacerlo esperar una semana. Duke aparece frente a él y admite que lo secuestró porque está interesado, sin ocultar su impaciencia. Seke intenta huir activando pasos veloces, pero Duke lo alcanza fácilmente una y otra vez, tratándolo como un juego,
por lo que sé que decide provocar algo serio y le pregunta directamente por qué está interesado. Duke responde que quiere saber cómo se curó instantáneamente su herida interna. Al comprender finalmente el motivo, sé que lo desafía a obligarlo a responder si realmente tiene curiosidad. Duke desaparece y regresa con la espada de Seke, proponiéndole una apuesta: si Seke logra rozar su ropa, obtendrá un deseo, pero si se rinde, tendrá que contarle todo lo que oculta. 3 horas después, Seke sigue en pie, dejando a Duke completamente sorprendido al darse cuenta de que Seke no solo tiene una resistencia inimaginable, sino que parece invencible por su curación ilimitada. Seke sabe que puede seguir así, pero que no ganará la apuesta, y recuerda la habilidad dracónica Poder del Dragón, que no había usado por considerarla peligrosa, aunque enfrentarse a un caballero negro le parece la ocasión adecuada. Sé que cambia su enfoque y Duke se emociona aún más al ver su mirada. Sé que se lanza con pasos veloces, Duke bloquea, y aunque admite que es rápido, dice que no se compara con Reina, aunque elogia su tenacidad. Sé que activa finalmente Poder del Dragón y Duke siente una presión abrumadora que lo hace dudar un instante, lo que sé que aprovecha para levantar una nube de polvo. Duke no se preocupa, creyendo que sé que tampoco podrá verlo, pero de pronto sé que aparece detrás activando Ojos del Dragón y ataca con todo, solo para ver a Duke desaparecer usando su técnica secreta, razón por la que es llamado el Caballero del Vendaval. Duke reaparece junto a Seke y le asesta un golpe devastador en el pecho para dejarlo inconsciente, declarando el duelo en empate. Seke sale despedido hasta chocar contra una pared y el sistema le informa que su fatiga superó el límite aceptable por el uso excesivo de habilidades dracónicas, forzando el apagado de su conciencia para protegerlo. Seke intenta resistirse, pero se desmaya y al despertar se encuentra en su habitación, preguntándose si Duke lo llevó allí. Suspira decepcionado porque estuvo cerca de ganar, pero no esperaba menos de un caballero negro. Sé que reconoce que hizo todo lo posible, repitiendo ataques para bajar la guardia de Duke y crear una abertura con Poder del Dragón, incluso usando Ojos del Dragón, pero aún así no fue suficiente. Sé que se da cuenta de que el movimiento que Duke utilizó hacia el final del combate es definitivamente su técnica secreta y, aunque fue noqueado por usar en exceso las habilidades dracónicas, se siente agradecido de haber podido verla. Sé que deduce que André logró ascender al rango de Caballero Rojo gracias a esa técnica, a pesar de tener una resistencia muy pobre, y aunque no consiguió aprender directamente el movimiento secreto de Duke, queda satisfecho porque todo el combate valió la pena. Sé que pudo experimentar de primera mano el poder del dominio del dragón y comprendió que cualquier caballero por debajo del nivel negro se habría rendido de inmediato. En ese momento, el sistema le informa que tiene un mensaje sin abrir y, al mostrarlo, le notifica que la habilidad Paso Veloz ha sido mejorada de rango D a rango C. Además, su alma se ha desarrollado gracias a la demostración de su fuerte voluntad y, debido a ese desarrollo, nuevas funciones del sistema han sido activadas. El sistema le indica que ahora puede desbloquear la siguiente función usando puntos de karma. De inmediato aparecen varias funciones en la pantalla, un minimapa que permite ver el terreno geográfico en forma de mapa y una función de inventario que le permite almacenar objetos, ambas requiriendo 20 puntos para desbloquearse. También hay una tercera función llamada Libro de Misiones de nivel elemental, que incluye tutoriales y encargos para el desarrollo eficiente de administradores de bajo rango. Como sé que solo dispone de 40 puntos de karma, decide desbloquear primero el inventario. Al hacerlo, el sistema le informa que puede guardar objetos seleccionados y que, para recuperarlos, basta con pensar en el nombre o la forma del objeto, mientras que el espacio que ocupa depende de su tamaño y peso, aunque el tamaño del inventario puede ampliarse usando más puntos de karma. Sé que prueba de inmediato la función guardando su espada, que desaparece al instante en el espacio de almacenamiento. Al revisar la ventana de estado, nota que la espada ocupó 2 de las 28 casillas disponibles, comprendiendo finalmente que el espacio depende del peso y tamaño, y al pensar de nuevo en ella, la espada reaparece en su mano. Sé que se siente extremadamente complacido al darse cuenta de que esta función es incluso mejor que un subespacio y reflexiona que, al ser todavía un administrador de bajo rango, las posibilidades futuras del sistema deben ser aún más increíbles, por lo que decide no gastar los puntos de manera imprudente. En ese momento, Decker llama a la puerta y, tras recibir permiso para entrar, le informa que tiene un mensaje para él. Al mencionar que el remitente es el jardinero Dexter, sé que sonríe y, al leer la carta, comprende que el duelo no fue un fracaso total, ya que Duke le dice que puede volver a desafiarlo cuando quiera. Sé que entiende entonces qué quiso decir Duke al declarar el combate como empate y se siente satisfecho al saber que aún tiene otra oportunidad de obtener lo que desea de él. Decker añade que tiene otra información importante y le revela que el herrero del que hablaron ha sido localizado, pero que existe un gran problema, ya que el herrero rechazó la cita afirmando que ya no fabrica armas. Sé que queda atónito y decide visitarlo personalmente. Al entrar en la herrería, recuerda la espada que Gallan forjó para él en su vida pasada, Gram, la mejor espada que jamás tuvo, capaz de reemplazar el aura con éter. Sin embargo, al llegar, sé que se decepciona al ver a Gallan sumido en la bebida. El herrero se sorprende al ver a un adolescente y le exige que se vaya, y sé que, impactado por su estado, comprende que ocurrieron muchas cosas antes de conocerlo.
Decidido a actuar, Seke toma un cubo de agua y se lo arroja encima para sacarlo de su estado lamentable. Una vez sobrio, Seke le pregunta por qué rechazó el encargo y Gallian, al notar la insignia Drake en los guantes de Seke, se disculpa profundamente, explicando que no acepta pedidos porque ni siquiera puede fabricar lo que desea para sí mismo. Seke entiende entonces que Gallian también pasó por una profunda depresión y deduce que nunca habló de su pasado por vergüenza. Sin embargo, al no poder esperar a que Gallian se recupere solo, Seke le pide ver las armas que considera un fracaso. Gallian lo lleva al fondo de la forja, donde hay muchas espadas, y aunque advierte que siguen siendo peligrosas, Seke las examina y se da cuenta de que no son inferiores a las que Gallian fabricó cuando fue nombrado el mejor herrero del continente. Al usar ojos del dragón, Seke detecta el verdadero problema y le pregunta si hay fallas en la forja, sorprendiendo a Gallian. Seke señala que está mezclando varios metales para crear un material más ligero y refinado, pero que pierde durabilidad debido a impurezas que permanecen incluso tras el tratamiento térmico. Gallian queda completamente impactado al ver que Seke identificó su método de fundición y su defecto principal, comprendiendo que ha encontrado a la persona correcta. Entonces lo lleva a una cámara interna y le muestra un diseño exquisito, el plano de una forja mágica que solo revelaría años después. Gallian confiesa que el único problema es el plano de la ley de energía de maná, cuyo costo exigido por la torre mágica. Leon grita de dolor sujetándose la oreja sangrante y Seke le advierte que no quiere volver a verlo con la oreja reimplantada la próxima vez que se encuentren, porque entonces lo matará de verdad. Acto seguido, Seke estrella la cabeza de Leon contra el suelo como castigo final antes de marcharse. Mientras se aleja, Liam lo detiene y le pregunta por qué lo ayudó, a lo que Seke sonríe y responde que no lo hizo por él, sino por sí mismo. Tras encargarse de los abusadores, Seke se dirige a la oficina de Fallon para mostrarle el plano y preguntarle si es posible hacerlo funcionar. Fallon admite que el diseño puede funcionar y Seke, emocionado, le dice que dejará el plano con él, pero Fallon le pide que se calme y escuche primero la explicación. Fallon explica que la composición general es sencilla, pero el problema reside en el núcleo encargado de la salida de energía, el cual se considera el corazón de la máquina y cuyo circuito tiene restricciones complejas. Aunque parezca pequeño, requiere una enorme cantidad de energía y además necesitan una forma de ajustar la salida sin retrasos. Seke se confunde con tantas explicaciones y le pregunta directamente si es posible o no, y Fallon revela que hay dos opciones. La primera es ajustar el diseño del núcleo, lo que llevaría al menos 10 años, corrigiéndose de inmediato para decir que en realidad tomaría unos 15 años. Seke casi pierde la cordura al oír que el diseño tardaría 15 años, entonces Fallon menciona la segunda opción, que permitiría evitar ese plazo usando un material alternativo, aunque con un problema importante, ya que se trata de una monapiedra de alta compresión. Seke grita de sorpresa al oírlo, porque una monapiedra de alta compresión es un artefacto antiguo imposible de fabricar con la tecnología moderna. Fallon coincide y añade que los relictos antiguos ya son raros de por sí, que encontrarlos en ruinas es aún más difícil y que comprarlos costaría alrededor de 3.000 monedas de oro. El sudor corre por el rostro de Seke al comprender la magnitud del problema, pues no puede pagar esa suma y esperar 15 años es demasiado, ya que podría ser expulsado de la academia si descubren que no puede usar aura. Aún con todo, Seke no está dispuesto a rendirse con Gram, la espada de la radiancia. Se siente frustrado por no poder usar aura como en su vida pasada, pero sabe que el éter es un poder extremadamente difícil de controlar para los humanos, razón por la que el aura es más común. La única habilidad de aura que Seke puede usar es espíritu del alma, enseñada por su maestra, con la que refuerza su cuerpo, y por eso necesita a Gram. El problema ahora es cómo conseguir una monapiedra de alta compresión. Mientras estruja el cerebro, Fallon elogia al creador del diseño diciendo que es impresionante incluso comparado con los relictos de la Edad Dorada, y al oír eso Seke se da cuenta de que existe una solución que no había considerado. Se levanta de inmediato y le pide a Fallon que conserve el plano hasta que regrese. Fallon, confundido, le pregunta si realmente espera que él invierta 15 años en el diseño, y Seke sonríe diciendo que traerá una monapiedra de alta compresión utilizable. Al hablar de la Edad Dorada, se refiere a la guerra de liberación librada para escapar del dominio de los dragones, que terminó con la derrota del dragón maligno Bahamut a manos de Terra con Drake, otorgando a la humanidad un siglo de paz. Durante ese tiempo se descubrieron en la guarida del dragón relictos de la era del rey héroe, la Edad Dorada de la magia, entre ellos la monapiedra de alta compresión capaz de sostener el consumo de maná de una aldea entera. Para buscar este relicto, Seke se dirige a la biblioteca central de la academia, un lugar en constante mantenimiento pese a su poco uso, ya que se cree que fue establecida por el propio Terracon. Durante una expansión del archivo se descubrieron relictos de la Edad Dorada, lo que atrajo a la Torre Mágica y al Archimago de Nirvana, miembro de una de las 3 grandes familias, y en esos meses se hallaron varios relictos, noticia que se extendió por todo el continente, eventos que en realidad ocurrirían 10 años después pero que Seke ya conoce. Ya en la sala de archivos, Seke sabe que podría buscar día y noche sin encontrar nada,
pues nadie los ha descubierto aún, así que decide usar la habilidad Dragonizar y, al caminar por la sala, localiza rápidamente el punto exacto, una sección específica del suelo conduce a donde necesita, y usando espíritu del alma corta limpiamente esa parte, una técnica aprendida de su maestra, ya que el éter materializa la voluntad del usuario y permite aplicar propiedades como el corte, aunque a costa de un gran consumo de éter. Tal como esperaba, sé que se marea con solo usarla, tras abrir el hueco, desciende con cuidado y vuelve a cubrir la sección. Al bajar, queda impactado por la profundidad y de pronto percibe movimiento, preguntándose qué puede ser, ya que las ruinas no deberían descubrirse hasta dentro de 10 años. Al asomarse, ve esqueletos caminando con palas y picos, sin señales de ser creaciones de un lich, así que decide que es seguro enfrentarlos. Activa golpe crítico y con un solo ataque desmantela a los 2 esqueletos, sorprendiéndose cuando la ventana de estado le informa que ha ganado 2 puntos de karma. Recuerda entonces que puede obtener puntos matando monstruos y, entusiasmado por la idea, empieza a cazar esqueletos por las ruinas hasta reunir 20 puntos. Decide desbloquear otra función y, tras comparar opciones, elige el minimapa. Al activarlo, aparece un mapa con opción de cambiar entre 2D y 3D, lo que lo deja encantado, y nota una habitación marcada en rojo, por lo que la selecciona como destino. Resulta ser una sala de almacenamiento y el sistema le indica la ruta más rápida. El mapa es tan detallado que supera incluso a Google Maps, y pronto llega a una enorme puerta que bloquea la entrada. Tras pensarlo, intenta empujarla con la mano izquierda, pero una reacción extraña le indica que hay un hechizo de seguridad, comprendiendo que la torre mágica y el archimago de Nirvana intervinieron. Sabe que su mano habría quedado destrozada sin los guantes especiales, así que le pide ayuda al sistema. El sistema responde que, al recibir la solicitud del administrador, se conectará con el dispositivo de seguridad, y se queda atónito al ver que realmente responde a sus palabras, confirma que puede conversar con él, aunque se niega a responder preguntas sobre el pasado, el sistema o su creador, por lo que sé que le ordena simplemente abrir la puerta. Al entrar, queda deslumbrado por la cantidad de cofres y relictos, casi perdiendo la cabeza por la abundancia, recoge algunos tesoros hasta hallar la monapiedra de compresión, descubriendo que hay 4, pero su inventario no tiene espacio suficiente ni siquiera tras expandirlo, así que deja los tesoros prometiendo volver más tarde. Cuando está por irse, siente algo siniestro y, antes de entender qué ocurre, una luz roja lo envuelve y desaparece. Al abrir los ojos, se encuentra en otra sala y el sistema le informa que está en la morada del cazador de dragones. Confundido, activa el minimapa y confirma que no existe ningún camino hacia esa sala, entendiendo que es un lugar jamás descubierto. Movido por la curiosidad, abre un ataúd y encuentra una armadura de caballero. El sistema le informa que ha hallado el equipo exclusivo del cazador de dragones. Al examinarla, nota un orificio que parece destinado a insertar algo, así que introduce una monapiedra, y el sistema confirma que ha instalado una batería de maná. La armadura se activa y empieza a brillar como una máquina desatada, pero de pronto algo va mal y una explosión sacude la sala, llenándola de humo. El sistema aparece avisándole que una explosión está a punto de ocurrir y sé que no puede creer que reciba la advertencia después de casi haber volado en pedazos por el retraso de transmisión, mientras el sistema se disculpa. Y sé que se queda preguntándose qué clase de armadura de alto poder está observando, una que requiere una monapiedra para funcionar. Como sigue confundido por todo el asunto, decide dejarlo de lado y preguntarle a Fallon más tarde. Después, sé que continúa explorando las habitaciones hasta llegar a la última, asumiendo que estará vacía como las demás, hasta que ve algo realmente increíble en el centro, el corazón del dragón de luz maldito Bahamut, colocado allí por Terrakan. Sé que queda completamente impactado al darse cuenta de que Terrakan dejó el corazón del dragón que derrotó como un regalo, y entiende por qué sintió algo siniestro al entrar a la sala de almacenamiento. De pronto, el sistema le informa que el corazón del dragón está reaccionando a él y, antes de que pueda reaccionar, la abrumadora aura del dragón lo envuelve, tomando por completo uno de sus ojos y volviéndolo negro. Sé que empieza a oír voces en su cabeza que le incitan a matar todo, y justo cuando está a punto de perderse, el sistema activa la defensa mental para darle un breve margen de reacción. Al mirar alrededor, ve que está rodeado por una aura oscura y que ya está perdiendo el control, por lo que entra en pánico y pregunta al sistema qué está ocurriendo. El sistema le informa entonces que ha recibido una misión urgente y que debe derrotar la poderosa maldición del corazón del dragón, añadiendo que habrá una recompensa si lo logra. Intenta ayudarlo activando de nuevo la defensa mental, pero esta se cancela de inmediato y sé que cae de rodillas al darse cuenta de que está solo. La voz de Bahamut se vuelve más fuerte, instándolo a aceptarlo y prometiéndole libertad, pero sé que logra resistir y le grita que se calle porque es molesto, diciéndole que no puede darle libertad porque la libertad se gana. Con esas palabras, sé que impone su voluntad y deja claro que no está interesado en una libertad falsa, logrando así vencer la maldición. El sistema le informa que ha completado la misión urgente y, como recompensa, le otorga la propiedad del corazón, el regalo póstumo de Terrakan. Sé que se alegra de que todo haya salido bien, consciente de que pudo haber terminado mucho peor, y comprende lo aterrador del poder al que se enfrentó cuando incluso una habilidad falló en un momento tan crítico.
Debido al agotamiento extremo, el factor de curación y la resistencia se activan automáticamente y el sistema le informa que ha comenzado a absorber el corazón de Bahamut, mientras intenta entenderlo. La esencia del corazón irrumpe en su cuerpo y se que grita de dolor al verse sobrepasado. Pronto comprende que está absorbiendo una fuente de maná pura y extremadamente densa, y que lo peor es que no posee círculos de maná para aceptarla, por lo que, si no hay un lugar donde almacenarla, será destruido. Negándose a morir de forma tan absurda, activa espíritu del alma usando la opción de sellado para cubrir el maná con éter, planeando sellarlo en un hueco de éter. Tras una intensa lucha, logra sellarlo, quedando exhausto y jadeando, pero aliviado de haber sobrevivido. Al alzar la vista, nota que el corazón ha desaparecido y, al acercarse al pedestal, ve reflejado en un espejo un grabado en su pecho, preguntándose si apareció al sellar el maná de Bahamut. El sistema le informa entonces que ha absorbido el corazón de Bahamut, que el maná absorbido ha transformado su cuerpo y que su constitución ha cambiado a un cuerpo divino. También detecta un poder que sé que aún no puede controlar, del cual el 95% ha sido comprimido y sellado. Además, el sistema le notifica que el libro de misiones para principiantes ha sido desbloqueado y que se ha proporcionado un tutorial para administradores de bajo nivel. La avalancha de información casi abruma a Seke, quien le pide al sistema que guarde todo para más tarde. Antes de que la ventana se cierre, nota algo que lo entusiasma y el sistema le pregunta si desea abrir el otro regalo póstumo de Terrakan. Seke acepta y queda atónito al ver lo que hay dentro. Poco después, Seke regresa a su dormitorio, guarda algunos tesoros en su armario y revisa la ventana de estado, donde descubre nuevas habilidades dracónicas como encantamiento y autoridad. Encantamiento dota de poder a sus palabras, pero está bloqueada por considerarse aún inexperto, mientras que autoridad le concede control sobre los dragones, permitiéndole invocarlos y hacer que obedezcan sus órdenes. En cuanto a su constitución, ahora posee un cuerpo divino, capaz de rendir al máximo, con una velocidad de aprendizaje en combate y transferencia de éter enormemente aumentada. Aún así, Seke siente que no todo está del todo claro y nota otra ventana relacionada con Terrakan, distinta del segundo regalo. Al pedir abrirla, el sistema le informa que se necesita una actualización de información y le pide trasladarse a un lugar donde sea posible, sugiriéndole marcar una ubicación en el minimapa. Seke, ya estresado, acepta ver la ubicación y se sorprende al descubrir que es Valhalla, la institución de entrenamiento de caballeros más prestigiosa, inaccesible incluso a la mayoría. Aunque no pensaba unirse, reconsidera al saber que algo relacionado con Terrakan está allí y entiende que no tiene más opción que seguir ligado a la familia. El libro de misiones se activa y el sistema le informa que el tutorial para administradores de bajo nivel comenzará pronto y que, tras completarlo, recibirá una misión para fomentar su crecimiento. De pronto, Seke se ve transportado a un entorno extraño y comprende que es distinto a antes, ya que el escenario ha cambiado por completo. Orcos aparecen a lo lejos y el sistema le ordena derrotarlos dentro del tiempo límite usando al menos 2 habilidades distintas, con recompensas en puntos y acceso a la tienda del sistema. Seke entiende que el tutorial está diseñado para que aproveche mejor el sistema. Rodeado por orcos, activa paso veloz y corte continuo, atacando sin descanso y notando que su gran espada se siente increíblemente ligera, comprendiendo que es gracias a su cuerpo divino y deduciendo que ahora podría derrotar fácilmente a un caballero púrpura. Tras acabar con todos los orcos, completa la misión y regresa a su habitación, comprendiendo que todo fue una ilusión extremadamente real. El sistema lo bombardea con información, otorgándole un bono crítico, un bono de tiempo y 40 puntos junto con acceso a la tienda. Seke queda impactado al ver que puede comprar reliquias raras y se pregunta si podría enriquecerse revendiendo objetos, pero descubre que solo puede vender reliquias antiguas y que una daga élfica apenas vale 4 puntos, mucho menos de lo que obtendría en una subasta, por lo que decide usar esa opción solo en caso de necesidad. Tras revisar todo, decide dormir y, a la mañana siguiente, va a la oficina de Fallon, quien queda atónito al verlo llegar con una monapiedra de compresión en solo un día, aunque sospecha. Seke evita explicaciones y le pregunta cuánto tiempo tomará el trabajo, recibiendo la respuesta de que ya está terminado. Fallon se sorprende aún más al descubrir que la piedra no está registrada, pero Seke no se preocupa al ser el primer descubridor. Ambos se dirigen a la forja de Gallón y, al activarla, esta cobra vida tal como fue concebida, llenando a Gallón de alegría. Fallon se retira alegando una clase pendiente y Gallón agradece a Seke, quien le recuerda la condición acordada. Gallón promete cumplirla sin reservas. Entonces Seke abre una caja y le pide que forje una espada con su contenido, dejando a Gallón boquiabierto al ver que se trata del colmillo más afilado de Bahamut, el segundo regalo póstumo de Terrakan. Aunque curioso, acepta sin cuestionar y, lleno de entusiasmo, promete crear una espada digna de Seke, incluso si le cuesta la vida. Seke no se sorprende al oír esto, porque así es exactamente como recordaba a Gallón en su vida pasada. Se siente satisfecho de que todo esté encajando y pronto se marcha, diciéndole a Gallón que cuenta con él, saliendo de la forja con entusiasmo y claramente ansioso por ver qué tipo de espada Gallón forjará esta vez. Una semana después de que Seke recibiera la carta de Duke diciéndole que fuera cuando quisiera, empieza a tener el presentimiento de que Duke irá a verlo de nuevo, y ni siquiera termina de pensarlo cuando Duke aparece en su puerta con evidente enojo, preguntándole por qué no se presentó.
Sé que quiere bromear al respecto, pero el tono de Duke le deja claro que, si comete un solo error, lo matará sin dudarlo. Así que sé que le responde con calma que fue el propio Duke quien le dijo que fuera a buscarlo si quería volver a desafiarlo. Sé que está a punto de continuar cuando Duke lo agarra exigiéndole que le diga la verdad, y ante su silencio lo arroja furioso por la ventana. Sé que entra en pánico al darse cuenta de que moriría al caer desde esa altura, logra sujetarse del borde, pero Duke lo vuelve a agarrar y lo sostiene en el aire, listo para soltarlo si no obtiene una respuesta satisfactoria. Duke le dice que no cree que Seke tenga intención alguna de desafiarlo de nuevo, que lo invitó 2 veces y las 2 fue ignorado, y que no es un tonto, convencido de que Seke solo intenta provocarlo. En ese momento Seke entiende que Duke habla en serio, y Duke le da 5 segundos para decir la verdad. Seke sonríe y le dice que ni siquiera ha revelado aún su verdadera identidad, porque Duke sigue fingiendo ser el jardinero Dexter. Duke sonríe al oír esto y lo lanza de vuelta a la habitación, luego se acerca y le dice que fue un caballero negro, revelando finalmente su nombre. Seke finge no saber nada, inclina la cabeza y se disculpa por haber faltado al respeto a un caballero negro, lo que deja a Duke incrédulo porque Seke es pésimo actuando, aunque Duke no está interesado en formalidades, ya que afirma que ya no es un caballero negro. Seke no quiere creerlo, pues jamás oyó que alguien descendiera de rango, pero Duke propone olvidar el tema de los rangos. Seke acepta y dice que también está dispuesto a decir la verdad, ya que Duke hizo lo mismo. Duke le pregunta entonces si hizo todo eso para convertirse en su discípulo oficial, y Seke lo admite. Duke queda impresionado y sin discutir le dice que lo aceptará como aprendiz oficial, dejando a Seke sorprendido por lo fácil que resultó todo, por lo que acepta de inmediato antes de que Duke cambie de opinión. Seke recita el juramento de aprendiz, impresionando aún más a Duke. Tras terminar con todo eso, Seke le pregunta por qué decidió aceptarlo, ya que sabe que Duke no suele aceptar discípulos y que el único fue Andre, quien tuvo que insistir durante años, por lo que no puede creer que él haya sido aceptado tan fácilmente, aunque Seke cree que Duke vio su potencial durante el duelo y entendió que podía superar a Andre. Duke le devuelve la pregunta y le pide que adivine la respuesta, y Seke bromea diciendo que lo aceptó porque es el genio de la familia. Duke suspira frustrado y le dice que, si buscara a un genio, habría elegido a Reina, explicando que lo que le gusta de Seke es su tenacidad, ya que el talento por sí solo no basta para llegar a la cima y quienes solo tienen talento suelen caer ante la adversidad porque nunca lucharon antes. Seke está de acuerdo, pues muchos prodigios destinados a la grandeza se quedan en el nivel de caballeros azules. Duke da por terminada la charla y lo lleva a su primera lección, llegando al gimnasio del Invernadero Occidental, un lugar impresionante cuya existencia Seke desconocía. Allí Duke le ordena correr vueltas alrededor de la arena y, tras 3 horas sin señales de cansancio, le dice que pare, luego le pide permiso para hacerle una pregunta y, de repente, intenta agarrarle la muñeca, pero Seke se aparta, revelando su rechazo a que le revisen el pulso. Duke le dice con voz seria que ya sospechaba algo, porque no sintió ni rastro de aura en él durante sus combates, y le pregunta directamente si no puede usar aura. Seke entiende que Duke no sospecha con malicia sino curiosidad, así que se quita el guante, activa reflejo de maná y le dice que es sangre pura pero que, por alguna razón, no puede usar aura, incluso finge llorar para hacerlo creíble. Duke confirma que no hay aura en su cuerpo y concluye que Seke es un irregular, alguien con habilidades anómalas, y le advierte que no revele su condición. Explica que su increíble resistencia y recuperación solo pueden explicarse por un consumo constante de aura, conclusión que satisface a Seke, quien sigue el juego. Duke entonces le dice que no se preocupe, porque su arte del vendaval no requiere aura, explicándole que las artes especiales son técnicas personales desarrolladas por caballeros de alto nivel, y le muestra los pasos del arte para que los imite. Seke los reproduce con precisión, entendiendo el propósito de cada movimiento, dejando a Duke impresionado y declarando que es perfecto salvo por su arrogancia. Un mes después, Seke come tranquilamente cuando André se le acerca para preguntarle cómo convenció a Duke de aceptarlo. Seke responde con calma que no hizo nada especial, lo que enfurece a André, quien atribuye todo a la sangre pura. Seke, molesto, le dice que Duke no elegiría a alguien por una razón tan simple y que fue aceptado por sus propias capacidades, aconsejándole que se concentre en mejorar en lugar de sentir envidia. André queda devastado, incapaz de refutarlo porque Seke dice la verdad.